Dentro de las diversas distorsiones cargadas de polémica que ya sabemos que nuestro amigo August Derleth introdujo dentro del corpus de los mitos, una de ellas consistía en asociar a alguna de las deidades del panteón a cada uno de los 4 elementos de la naturaleza: agua, fuego, tierra y viento. Y es precisamente de la asociación a este último de la que vamos a hablar hoy. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de Izaqua. Muchos de vosotros estaréis pensando ahora que por qué hablamos de Izaqua si anteriormente ya tratamos al Wendigo, concretamente en este capítulo que tenéis aquí. Si tanto Izaqua como el Wendigo son la misma criatura. Pues lo cierto es que no del todo. Es verdad que hay un debate abierto sobre si son o no son la misma entidad, pero la realidad, si recogemos los datos incluidos en todos los relatos de los que se hablan tanto de Izaqua como del Wendigo, serían 2 entidades diferentes. Muy posiblemente pertenecerían a la misma rama biológica. Podrían ser alguna clase de familiares, pero no son la misma entidad. Y esto es así porque aunque hay diversas características que sí coinciden en ambos casos, en otras, por ejemplo, en el comportamiento difieren de manera bastante notable. Por ejemplo, centrándonos en el concepto principal que arrastra el Wendigo, que es el canibalismo. En el caso de Izaqua no existe esa relación y si existe es especialmente sutil. Lo más posible es que la denominación de Izaqua como Wendigo sea una confusión propia de sus adoradores, que en diversas partes del mundo terminaron considerándolos como una sola criatura. Izaqua, también llamado el que camina sobre el viento, es una deidad primigenia entre cuyos dominios se incluye la mayor parte de las regiones septentrionales de la Tierra. Izaqua adopta una enorme forma antropomórfica de relucientes ojos rojos y pies palmeados, que camina por el aire como si estuviera sobre suelo firme, aunque también puede aparecer como una nube de niebla o de nieve, con unos temibles ojos rojos. Además, Izaqua suele emitir unos rugidos espeluznantes, pero todavía más peligroso es llegar a contemplarlo en la realidad. De hecho, hacerlo es una maldición, puesto que todo aquel que ha contemplado al que camina sobre el tiempo es obligatoriamente secuestrado por él. Y eso, como entenderéis, conlleva resultados poco eróticos. Aunque también es verdad que los cultistas de Izaqua encuentran en este tipo de secuestros bastante interés. Para ellos sería todo un gozo. Es muy posible que Izaqua no sea una criatura única, sino que pertenezca a una raza de seres similares. Fijaos que esta idea apoyaría todavía más la conclusión de que Izaqua y el Wendigo fueran 2 criaturas diferentes. Lo que sí está claro es que Izaqua es el único ser de su especie que visita la Tierra con regularidad. Antes de continuar, me vais a permitir que os agradezca a todos la grandísima acogida que estáis teniendo a las ofertas de mis libros a lo largo de diciembre, porque habéis adquirido ya un montón de volúmenes, tanto desde aquí, desde España, como sobre todo de Latinoamérica. De hecho, estáis compartiendo por redes sociales esta oportunidad y os lo agradezco enormemente, puesto que siempre es bien recibido que se expanda la palabra del Dios de la carne y que además ayudéis a este, vuestro humilde siervo, a pagar sus facturas y a seguir creciendo dentro de la carrera profesional como escritor. También quiero aprovechar la ocasión para saludar a los compañeros de El Tiradados Podcast, donde me mencionaron recientemente de un modo totalmente desinteresado en una charla que tuvieron sobre los juegos de mesa y juegos de rol relacionados con la obra de Howard Phillips Lovecraft. Así que os agradezco enormemente la intención de difusión y os dejo aquí abajo los enlaces para que podáis escuchar los podcasts de nuestros compañeros y recordad, las ofertas de mi obra están hasta el 31 de diciembre. Al igual que sucede con muchos otros dioses del panteón de los mitos, Izaqua se encuentra aprisionado o restringido en un área específica de un planeta o dimensión. Originalmente estuvo encerrado en el planeta Bórea. Más tarde quedó encerrado en el Templo de los Vientos del Polo Norte de nuestro propio planeta, un lugar que solo aparece por la noche y en el solsticio de invierno. La verdad es que en concreto en nuestro mundo Izaqua no puede abandonar la región que se extiende desde Manitoba, en Canadá, hasta el mismo centro del Polo Norte. Aunque es cierto que algunos textos han llegado a recoger que se le ha visto por latitudes algo más templadas. Esto nos hace estar advertidos, puesto que el viento en realidad recorre todo el mundo entero, y aunque él pueda estar encerrado en un área determinada, no lo están sus secuaces, que pueden acceder a cualquier rincón remoto del mundo bajo sus órdenes. Por lo tanto, sea cual sea el lugar donde nos encontremos, no estamos a salvo del influjo de Izaqua. Podríamos pensar también que esta criatura sería normal que habitase también la Antártida, pero la realidad es que se trata de un lugar tan inhóspito que no ha existido gente que esté el suficiente tiempo como para demostrar si Izaqua habita o no habita aquellos lares. Una curiosidad es que el que camina sobre el viento no puede abandonar en principio el área que os he comentado antes de nuestro planeta, sin embargo sí puede saltar interdimensionalmente para regresar a su planeta natal Bórea. Esto hace que Izaqua solamente regrese a la Tierra
un año de cada 5, momento en el que sus cultos experimentan un crecimiento exponencial, sobre todo entre los pueblos nórdicos. Y bueno, ¿en qué relatos podríamos descubrir contenido de Izaqua? Lo cierto es que he querido añadir inicialmente el relato del Wendigo de Algernon Blackwood, puesto que aunque no se trate de Izaqua como estamos viendo, pero sí está íntimamente relacionado. Así que me he querido tomar la licencia de indicarlo en primer lugar. Aunque la primera vez en la que aparecería sería en el relato homónimo de August Derleth, que fue su verdadero creador. Luego después lo encontraríamos también en Las lunas de Bórea, de Brian Lumley, Nacido de los vientos, también de Brian Lumley, Fuera del tiempo, de Lynn Carter, y Los Whippoorwills de las colinas, de August Derleth. Lo cierto es que Izaqua ha sido adorado en todo el mundo. De hecho, ha sido confundido en muchas ocasiones con los dioses de otros panteones, como por ejemplo en el caso maya Quetzalcóatl, también en Thor, el dios de la mitología nórdica, y Enlil, el dios del viento sumerio. Entre los centros de veneración principales de esta deidad se encontraba el pueblo de Stillwater, cuyos habitantes desaparecieron de repente en el transcurso de una sola noche. Otro punto importante de referencia sería Cold Harbor, en Alaska. En todos los casos se realizaban sacrificios humanos y se luchaba contra aquellos que se opusieran a sus creencias. El que camina sobre el viento también es responsable de diversas desapariciones a lo largo de todo Canadá. Personas que se esfuman de repente y no vuelven a aparecer hasta pasados varios meses o incluso años después. Cuando esto sucede, la persona es encontrada rodeada de una especie de sudario blanco de nieve y con indicios sobre su cuerpo de haberse precipitado desde una altura bastante considerable. Muchas de estas víctimas encontradas en este estado ya están muertas o acaban falleciendo más adelante, y las que no terminan enloquecidas y balbuceando extrañas glorias contra Izaqua. Otra de las características de estos atormentados es que en ocasiones agarran entre sus manos objetos que pertenecen a lugares muy distantes de la Tierra o absolutamente alienígenas. Además, ganan una increíble capacidad de resistir temperaturas bajísimas y, como caso extremo, llegar a transformarse en una criatura muy parecida a Izaqua. Lo que sí es cierto es que ni uno solo ha sido capaz de regresar a la civilización y sobrevivir. Como última curiosidad, hay algunas afirmaciones que indican que Izaqua podría ser un avatar de Astur, pero yo no le daría demasiada importancia, pues tampoco hay demasiadas evidencias que así lo indiquen. Principalmente basándonos en el hecho que os comenté al principio de este capítulo. Si Izaqua es una criatura más dentro de una raza, ¿qué sentido tiene que una deidad como Astur adopte la forma de un ser común? Normalmente los avatares suelen ser únicos. Y bueno, ya para terminar, evidentemente la elección de Izaqua en el capítulo de hoy, el dios del viento, habitante de la nieve y los hielos, forma parte del pequeño homenaje que he querido hacer a la víspera de la Navidad, puesto que este capítulo es el último antes de las fiestas. Así que quiero aprovechar la ocasión para desearos a todos unas felices fiestas de parte de este humilde cultista y que disfrutáis de estos tiempos en familia antes de que Cthulhu resurja desde R'lyeh o el dios de la carne alcance el tercer advenimiento. ¡Felices fiestas, cultistas!